Muy bien, proseguiremos brevemente con otros efectos de la palabra de Dios. El siguiente es victoria sobre el pecado. Y en el Salmo 119, versículo 11, David dice al Señor: En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Ahora, cuando David dice guardado, una traducción moderna dice atesorado o guardado como un tesoro. David dice: he guardado tu palabra como un tesoro en mi corazón. En el centro mismo de mi ser, ¿se da cuenta cuán importante es el corazón? Si usted guarda la palabra de Dios en su corazón, ella va a dirigir el rumbo de su vida. Y por eso él dice: no quiero pecar. Mi protección contra el pecado es guardar tu palabra en mi corazón. Alguien dijo: el pecado lo alejará de la Biblia, o la Biblia lo alejará del pecado. Tarde o temprano, el uno o el otro prevalecerá. Si la Biblia vence, lo guardará de pecar. En el Salmo capítulo 17, versículo 4, tenemos otro testimonio de David. David era un hombre muy sincero. Puede leer sus salmos y ver que tuvo muchos problemas con el pecado en su propia vida. Pero gracias a Dios que por medio de sus luchas puede orientarnos y ayudarnos. Salmos 17, versículo 4. Para las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las vías del destructor. El destructor es un título de Satanás. Satanás ofrece caminos hacia los cuales quisiera desviarlo para conducirlo a la destrucción. Y algunos tienen letreros engañosos. Dicen: éxito, felicidad, fama. Y usted cree que va a seguir ese camino. Pero es un camino que no conduce a aquello que promete, porque el diablo es el que pone los letreros. Y si quiere cuidarse de seguir esos caminos que lo desviarán y lo llevarán a la destrucción, tiene que prestar atención a la palabra de Dios. Ella es la que lo advierte, lo alerta, lo dirige y le señala los peligros y las trampas. En el Salmo 119, para retomar esto un momento, versículo 9, solo 2 versículos antes, el salmista dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Este es un verdadero problema para los jóvenes. No es solo para jóvenes, sino específicamente para cierta edad en la vida. Vuelvo a pensar en África. En esencia, la actitud de los africanos es que es imposible que un joven o una jovencita lleven una vida pura. No es natural. Y tuvimos que refutar esto con la palabra de Dios. Y David hace la pregunta: ¿cómo puede el joven limpiar su camino? Es una pregunta muy real, ¿no es así? Nadie diría que es sencillo. Pero David dijo que guardando de acuerdo a tu palabra. Una vez más, ¿la palabra de Dios lo alejará del pecado o el pecado lo alejará de la palabra de Dios? Si usted descubre que empieza a interesarse menos en la Biblia, será mejor que evalúe qué está desplazando el lugar de la Biblia en su vida, porque podría ser algo desastroso. La Biblia no solo da la victoria sobre el pecado, sino que da la victoria sobre Satanás. Eso es muy, muy importante. Satanás es el enemigo de todos los creyentes. Todo el tiempo nos ataca, busca desviarnos, nos lleva a la tentación. Pero él no tiene que prevalecer. Nosotros podemos vencerlo. Tenemos un arma y es la palabra de Dios. En Efesios 6, Pablo habla de la honra de un cristiano y señala que todos estamos en una guerra espiritual, no física. No peleamos contra carne y sangre. La Biblia dice que no peleamos con personas con cuerpo, sino con seres espirituales y fuerzas espirituales.
Puesto que es una guerra espiritual, tenemos armas espirituales. Y Pablo enumera nuestras armas espirituales en Efesios 6, pero solo quiero enfocarme en la última, en el versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación, esto es lo que protege su cabeza. Y permítame agregar que eso es esperanza. Primera Tesalonicenses 5:8 habla del yelmo de esperanza. No tenía planeado hablar sobre eso, pero creo que Dios quiere que lo haga, porque muchas personas tienen problemas de depresión. No voy a hacerlo, pero si yo preguntara cuántos de ustedes aquí esta noche han luchado con la depresión, estados de ánimo decaídos, pesimismo, muchos de ustedes levantarían su mano. Yo sería el primero. Sufrí una tremenda batalla con la depresión. En los primeros años de mi ministerio había sido salvo, bautizado en el Espíritu y ganaba almas para el Señor. Pero esta nube oscura se posaba sobre mí, me envolvía y me oprimía. Y yo luchaba contra ella, peleaba, hacía todo lo posible y nada funcionaba. De hecho, entre más me esforzaba, peor se volvía. Y yo había llegado al punto de verdadera desesperación, cuando resulté leyendo el profeta Isaías, capítulo 61, versículo 3, donde Dios dice que Él nos dará un manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esa es la versión Reina Valera. Y cuando leí esas palabras, el Espíritu Santo me dijo, ese es tu problema. Es un espíritu malo que te atormenta. No eres tú, no es tu mente. Es otra persona que opera en tu mente. Bueno, solo me faltaba un versículo más, que fue Joel 2:32. Y dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Entonces oré al Señor, Dios, líbrame de ese espíritu angustiado, de pesadumbres, de depresión, en el nombre de Jesús. Y Dios me liberó. Luego me mostró que tenía que usar algo para proteger mi mente. Y yo pensé en la armadura y dije que debía ser el yelmo. Bueno, Efesios 6:17 lo llama el yelmo de salvación. Yo pensé para mí mismo, soy salvo, pero tengo el yelmo de salvación. Pablo manda a los cristianos salvos a tomar el yelmo de salvación. Y yo no sabía lo que eso era, pero busqué un pasaje paralelo en Primera de Tesalonicenses 5:8 que dice, la esperanza de salvación como yelmo. Entonces me dije, mi yelmo es la esperanza. Eso protegerá mi mente. Y luego estudié y vi que en la Biblia la esperanza es esperar confiadamente lo bueno. Y Dios me mostró que yo tenía que cambiar por completo mi manera de pensar. Yo era por naturaleza un pesimista. Cuando yo nací pesimista y crecí como un pesimista. En mi familia, si alguien no estaba preocupado, se preocupaban por no estar preocupados. Entonces me di cuenta de que tenía todo un trasfondo que cambiar, tenía que ponerme el yelmo de la esperanza y esperar lo bueno. La forma como lo logré fue que cada vez que tenía un pensamiento oscuro y negativo, hacía el esfuerzo de cambiarlo por algo bíblico positivo. Y poco a poco se volvió automático, de manera que hoy agradezco a Dios porque ya no tengo ese problema. Quiero decir, todos podemos recibir ataques con pensamientos negativos, pero en general la depresión ya no es mi problema. Así que tuve que recibir liberación de ese espíritu y luego aprender a proteger mi mente. No me propuse hablar de esto, pero tal vez convenga a las personas aquí presentes. Hay un yelmo. Es la esperanza. Si usted como cristiano estudia la Biblia, nunca habrá una razón por la cual no deba tener esperanza. Siempre hay una razón bíblica para tener esperanza, pero tiene que encontrar las razones y ponerlas en práctica.